Como cada miércoles estamos listos aquí en Necesito un Consejo, donde todos aprendemos a tener un mejor vivir, sin excepción. Así que nosotros felices de que nos esté acompañando la doctora Susan Portes, aquí en cabina, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-conductual. Buenos días, Susan. Buen día, Leica. Bienvenida. Amén, amén, señores. Leica y yo nos echamos nuestro párrafo, conversamos antes de iniciar, pero sobre todo tengo que bendecirte, Leica, porque me ha traído especialmente té, que ya le estaba reclamando porque el termo se le ha quedado, pero ese té aquí lo tengo riquísimo. Bendiciones por este té, porque realmente, si ustedes lo prueban, se enamoran. Ay, Quedan Dios como mío. yo, enganchados con el té. Bendito. Ay, sí. Señores, muy bienvenidos sean nuestros hermanos, nuestros amigos a este su espacio. Necesito un consejo dentro de lo que es la programación de nuestra amada emisora Renuevo 897, la voz de la cristianización. Gracias a todos los que nos acompañan todos los miércoles a las 9 de la mañana, pero que también durante la semana revisan los videos que ha subido Renuevo en el canal de YouTube de Renuevo 897, donde pueden ver, visualizar el contenido, el programa, el caso, y muchos envían sus comentarios también de forma particular, y de cualquier manera, como usted lo haga, le agradecemos. Hablando del canal de Renuevo, vamos a estar en vivo en breve a través del YouTube 897, Renuevo 897, donde simplemente ustedes tienen que darle a seguir el canal y tocar la campanita. Esa campanita que está, creo que es a mano derecha, para que sean notificados cada vez que se suba un video nuevo, y también ayudan mucho a lo que es el continuar esta obra, llevando la palabra de Dios a través de los distintos programas que presenta Renuevo 897. Vamos a irnos con el caso del día de hoy que hemos titulado "Este error me consume el alma". La amiga que nos escribe nos dice así: me cuesta muchísimo escribir estas palabras, pero ya no puedo seguir cargando con esto sola. Ay, perdón, ella empezó con "querida Susan", me gustó mucho eso porque regularmente es como muy afectuoso y muy cercano. Tengo 38 años y llevo 12 años casada con un hombre bueno, trabajador, que me ha dado estabilidad y cariño. Nunca me ha fallado, siempre he estado ahí, incluso en mis peores momentos. Pero hace unos meses cometí un error que me consume el alma. Le fui infiel. Fue algo inesperado, una situación que se me salió de las manos. No fue amor, no fue planeado, fue un impulso, una debilidad. Y desde ese día no hay noche en la que no me arrepienta. Mi esposo no lo sabe, no sospecha nada. Yo sigo haciendo el papel de la esposa fiel, aunque por dentro estoy destrozada por la culpa. Me pregunto si debo confesarle lo que hice, arriesgándome a destruir nuestro hogar, o si debo seguir en silencio y cargar con esta cruz por el resto de mi vida. Lo amo, no quiero perderlo, pero tampoco quiero vivir mintiéndole. ¿Qué hago? ¿Vale más la verdad o el arrepentimiento sincero y el deseo de no volver a fallar? Gracias por escucharme. Bueno, hasta aquí la carta de nuestra amiga. Nos vamos a ir a un breve corte para que podamos ir pensando en la respuesta que le vamos a dar en este caso que hemos titulado "Este error me consume el alma". Recuerden que en redes sociales estamos en Instagram como Necesito un Consejo RD. Pueden ahí dar seguir y la verdad que vamos a estar muy contentos con eso. También tenemos la página web del programa necesitounconsejo.com.do, y para escribir sus casos, que atendemos siempre de manera confidencial, tenemos a necesitounconsejo@gmail.com o necesitounconsejo.rd.com.do. Así es. No, perdón, .com, porque es correo. Si quieren hacerlo también a través de la página web, pueden enviar sus casos. Nos vamos a un breve corte y regresamos ya. Si quieres una consulta personal con la psicóloga clínica Susan Portes, llama 809-737-3213 o escribe a susanportes@hotmail.com o necesitounconsejo@hotmail.com. Volvemos, nuestro caso del día de hoy, "Este error me consume
el alma. Dios mío, doctora Susan Portes. Ay, sí, aquí está, porque enredo me he hecho yo aquí con este ¿Te cable. enredaste? Ya, Dios mío. ya, aquí estoy. Bueno, aquí estamos, ya está posteado en lo que es tanto el Instagram de de Necesito un Consejo RD, como de Susan Portes, psicóloga clínica. En la historia está posteado lo que es el programa de hoy en vivo, para que puedan también verlo a través de YouTube. Bueno, amiga, pues la verdad que te agradecemos muchísimo compartir este caso tan íntimo y difícil a la vez, ¿verdad? Porque encierra muchas cosas. Y lo primero que quiero decirte es que me alegró mucho, dentro de lo que leí, el que tú manejaras lo que es la culpa, lo que es este error, como también tú lo llamas, porque eso significa que estás valorando verdaderamente tu relación. Y es importante que esa parte se dé para que pueda haber después un cambio, ¿no? Porque sin esa valoración que hacemos de lo que tenemos, no nos motivamos a cambiar. Eso es la verdad. Y tus principios es lo que van a hacer que puedas manejar esta situación lo mejor posible. Porque aún te demos consejos o te expliquemos qué es lo que hay subyacente en este caso, si no tienes ese nivel de conciencia de tus valores y de lo que son tus principios cristianos y morales, pues no hubieras escrito, ¿verdad? En primer lugar eso. Yo quiero en este caso aprovecharlo para hacer una especie como de división entre lo que nos dice la perspectiva cognitivo-conductual, en la cual es que tengo mi especialidad, y también la perspectiva cristiana, para que podamos ver cómo terminan apoyándose en el manejo de situaciones como esta, donde estamos viendo, de acuerdo a tu carta, donde hay una culpa, pero a la vez hay una confusión sobre qué decir, si confesar lo que ha pasado o si me quedo callada con esto y simplemente continúo mi vida. Aquí llegó el negrito también, porque lo mío es té, café, agua. Gracias. Y dentro de la perspectiva cognitivo-conductual, la culpa realmente no se ve como algo negativo, para nada. Es como una emoción, es como no, es una emoción que nos ayuda más bien a identificar conductas que van en contra de nuestros valores. Por eso la culpa no la manejamos en psicoterapia como una emoción, digamos, catastrófica, o una emoción que te lleve a, o te necesariamente te tenga que derivar en depresión, aunque hay pacientes que llegan con un nivel muy elevado de culpa por X situación y se deriva en una depresión porque no quieren aceptar lo que ha pasado, pero a la vez se sienten muy culpables. Entonces, basándonos en lo que la perspectiva cognitivo-conductual nos dice acerca de este tipo de situaciones, hay que enfocarnos claramente en lo que son los pensamientos automáticos que nos llegan a partir de una acción que va en contra de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hemos profesado incluso a otras personas. Por ejemplo, cuando tú en tu carta que nos dices, ¿verdad? Nos estás diciendo aquí que es un error que te consume el alma, que es una situación que se te salió de las manos, pero después dices por acá, todo lo que estás cargando como una cruz y entiendes que esa cruz es para el resto de tu vida, ese punto te lleva a ti a un pensamiento como de que nunca podrás reparar esto. Y estos pensamientos lo único que hacen es generar más culpa, generar ansiedad y generar desesperanza. Entonces, cuando nos estamos situando en un pensamiento tan derrotista, aunque la acción no haya sido positiva, lo estamos acompañando con estos pensamientos, pues precisamente son interpretaciones que te van a llevar a sentirte lo peor del mundo. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que tenemos que aprender a reformular, porque eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a reformular, no que nos quedemos situados en el pasado. Lo importante es el arrepentimiento, que es lo que tú estás haciendo. Entonces, en lugar de tú quizás enunciar como que eres una persona
inadecuada o no muy buena porque has caído en este pecado, es importante entonces situar mejor el pensamiento en que sí, cometiste este error, cometiste este pecado, pero tienes derecho, todo el derecho del mundo a arrepentirte, a aprender y a reparar. Que es por donde más veo que te estás afectando mucho, porque aquí lo que más presenta es esta culpa. La culpa, también dentro de lo que es la perspectiva cognitivo-conductual, hay culpa útil y hay culpa tóxica. La culpa útil es la culpa que nos impulsa al cambio. Cuando yo tengo culpa porque le he fallado a Dios, porque me he fallado a mí misma, porque le he fallado a mi esposo, a mi esposa, a mis amigos, a mis hijos, a quien se le haya fallado, o me he fallado a mí mismo, porque a veces nos fallamos mucho a nosotros mismos. Bueno, pues la culpa lo que nos impulsa es no puedo con esto, yo necesito cambiar, necesito enmendar, necesito corregir para que esto no vuelva a suceder. Y esto hace que tú vuelvas a sintonizar, a ser coherente con tus valores, tus principios de vida. Ahora, cuando tenemos una culpa tóxica como nosotros la identificamos es porque la persona queda paralizada en el hecho, que es lo que yo estoy viendo aquí contigo. Tú estás como paralizada en ese evento que ocurrió, inmovilizada porque no sabes si hablar, si no hablar, qué va a pasar, no quiero perder lo que tengo. Muchos podrán preguntarse, escuchando este caso, bueno, qué cómodo, ¿no? No quiere expresar lo que pasó y quiere liberarse de la culpa. Esa no es una combinación perfecta. Probablemente no, dependiendo de cómo se afronte la situación. Porque lo primero cuando pasamos por una situación en la que sabemos que hemos cometido un mal frente a Dios, frente a los hombres, frente a nosotros mismos, precisamente, es volver a tratar en pensamiento, alinearnos a nuestros principios. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué fallé aquí? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Entonces, ya cuando uno tiene esa alineación, es cuando uno puede decir, bueno, ¿qué voy a hacer con este contenido? Dentro de lo que es la perspectiva cognitivo-conductual, no hay una respuesta absoluta para decirte, sabes que mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Lo que hacemos en terapia, cuando se nos presentan este tipo de casos, es llevar a la persona a que se pueda hacer interrogantes para que la misma persona pueda determinar el camino a seguir. Recuerden que ni Jesucristo viola la voluntad de nadie. Y nosotros tampoco, porque podemos pensar y somos libres para pensar lo que quizás también una de las motivaciones a tu escribir es precisamente déjame ver qué me dicen para hacer lo que me digan y ya yo puedo derivar esta culpa en otra persona. No estoy diciendo que sea así, pero puede darse la posibilidad. Entonces, cuando uno se hace preguntas ya con uno claro de que esto fallé a mis principios, tú dices que al final, en su carta ella dice como que visita, ella y su marido van a iglesia, pero son simplemente como visitantes. Entonces, hacernos preguntas como, si confieso esto, ¿aliviaría la culpa o le derivaría a mi esposo la culpa? ¿Por qué? Porque veo que tú nos hablas muy lindo de tu esposo y eso está muy bien, qué bueno que es así. Pero para que esto se diera, aunque tú dices que pasó, que fue algo y no te diste prácticamente ni cuenta bien de qué pasó, ni cómo pasó, porque no había amor ni nada. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces para nosotros aliviar una culpa, cargamos al otro de toda la responsabilidad. Es que fíjate, yo lo cometí, pero si tú me hubieras puesto atención, siempre te dije que me atendieras en tal parte, siempre te dije que no estaba conforme con esto, nunca me hiciste caso y eso. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta hacernos este tipo de preguntas antes de pensar en si confesamos o no confesamos a la otra persona. Porque una cosa es yo hacerlo porque va a aliviarme y otra muy distinta porque quiero descargar mi responsabilidad en otro para compartirla y no sentirme entonces yo tan culpable. Otro punto a pensar también, amiga, que veo que no está claro en tu carta, es qué función te haría esa confesión. ¿Es una función para castigarte a ti misma o te hará una función de reparar el vínculo? Porque esa es una pregunta importante de uno hacérsela para saber
¿qué me está motivando a mí a confesarle al otro? Porque confesamos ante Dios porque sentimos que hemos fallado y queremos arrepentirnos de esa conducta para no otra vez cometerla, ¿verdad? Porque no queremos las consecuencias. Pero también tenemos que hacernos la pregunta a partir de si debemos decirle al otro. Si lo vamos a hacer a una conciencia de que yo quiero reparar este vínculo y entiendo con lo que conozco a mi esposo que él va a aguantar este toletazo, pues entonces puede ayudar a fortalecer. Y también otra pregunta muy importante hacernos es si estamos comprometidos o no a repetir ese comportamiento. Porque a veces la culpa es muy efímera. Entonces sentimos el remordimiento y todo, pero luego nos vamos dando cuenta de que, bueno, porque yo lo cometí, pero mira cómo él sigue actuando o ella sigue actuando. Entonces ya la culpa va debilitándose, que es la emoción, como decimos, que puede ser útil, ya va pasando a ser una emoción que nos lleva a una justificación para no sentir este peso sobre nosotros, pero a la vez ya vamos viendo cómo vamos descargando en el otro y probablemente vayamos a repetir la acción nuevamente porque se va debilitando esa culpa, va quedando diluida y no nos comprometemos en absolutamente nada. Entonces muchas personas entienden que pueden reparar, a partir de todo eso, reparar únicamente diciendo toda la verdad. Yo dije toda la verdad y con las preguntas que te estoy haciendo tú dices, bueno, sí, yo voy a hablar y entienden, pero no están eligiendo verdaderamente demostrar un cambio. Confiesan, por eso es tan importante pensar, ¿para qué voy a confesar? ¿Confesar qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Cuando aquí lo importante es el cambio, el arrepentimiento delante de Dios. Es lo que te puedo decir. Ahora, en la parte, digamos, perspectiva cristiana. ¿Qué nos dice la perspectiva cristiana que nos enseña en Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, va a haber una corrección. Limpiarnos significa barrer con lo que estaba, dejar nítido lo que estaba. Pero ese perdón llega por parte de Él, por la fidelidad que Él tiene para con el ser humano y porque hay un verdadero arrepentimiento. Dios no cierra ni cerrará jamás digamos, su corazón ante el arrepentimiento de una persona, para nada. Él no se complace en castigarnos como muchas veces pensamos. Ay, es que Dios me está castigando. No, hay que ver qué decisiones fuimos tomando. Hay que ver qué movimientos hicimos en nuestras vidas, pero Él de lo que sí está dispuesto en todo momento es a restaurarnos. Eso sí tenemos que tenerlo claro, pero no para que estemos pecando, como decía Pablo, no para que insistamos en el pecado sabiendo que Dios nos va a perdonar, no, porque vamos a entrar en un juicio al final de los tiempos. Entonces ahí es que se va a ver si nuestra confesión fue de corazón, de arrepentimiento y de cambio de conducta, o si simplemente fue para liberarnos un poco de la carga simplemente emocional. Entonces, el tú entender esto, amiga, de que Él no se complace con castigarte con esto, como tú lo estás haciendo contigo misma, que te estás autocastigando mucho, pero sí está totalmente dispuesto a actuar en tu restauración y tu transformación. Entonces ahí es que tú vas a entender que tú no estás definida por esto que pasó. Ahora mismo yo te veo como que tú estás muy definida en que soy mala, mira este marido muy bueno, lo que pasó. Hay que analizar todos los puntos, es como te puedo yo decir en esta primera parte. Analizar todos los puntos, que tú puedas responderte algunas cosas para contigo o no esperar que nosotros te demos quizás la respuesta de lo que tú tienes que hacer, sino que en consejos prácticos te vamos a llevar sí algunas pautas que puedes tener para caminar en vías de esa restauración y que todo sea para llevarte a restaurar esa parte de tu vida alineada con tus principios y valores. Pero tienes que hacerlo a partir de ti y de tener una conciencia clara del por qué ha sucedido lo que sucedió y por qué quieres llevar al punto. Tú dices que tu esposo no se ha dado cuenta de nada, que tú sigues
actuando quizás como una esposa fiel y buena. Y lo importante no es que sea una actuación, sino que ese arrepentimiento real que vas a tener sea porque vas a ser esa esposa fiel, leal y amorosa, que sea algo como auténtico. Leica, ¿qué tienes tú para decir en este caso? Ay, amada, no es nada sencillo. De hecho, escuchaba tu historia y me imagino que puede ser la historia de mucha gente. Sin embargo, en ti hay algo que no está en todos y es el arrepentimiento. Te sientes arrepentida, sientes que verdaderamente lo hiciste, pero no querías hacerlo, que te sientes muy mal, tú no duermes, tu alma está destrozada, con Ujú. una presión muy fuerte. Sin embargo, quiero ir como que un poquito atrás y puedas ver qué pasó, porque independientemente de que tú destaques las cualidades de tu esposo, hombre bueno, trabajador, te quiere, no te ha fallado, y sobre todo siendo mujer, Susan, porque no así pasa con el hombre. El hombre suele tener más deslices fácilmente por la condición física del hombre, ¿verdad? El hombre es más, Naturaleza. exacto, naturalmente el hombre suele ser más expresivo a nivel físico. La mujer no. La mujer guarda mucho más recelo con su cuerpo, con su experiencia Ujú. moral a nivel de matrimonio. La mujer suele ser más fiel. Y esto no es una cuestión de, para que ustedes entiendan, de que hay una defensa en relación a la mujer y el hombre, sino que la mujer tiende a ser más celosa con su cuerpo que lo que es el hombre. Entonces, ¿qué Ujú. pasó ahí? Que teniendo un esposo tan bueno como tú lo describes, ¿por qué este desliz? Un desliz que no pasa de la noche a la mañana, y más siendo tú cristiana, porque si tú me dices, mira, yo no fui cristiana, o yo no soy cristiana y estaba en una fiesta y pasó esto, te puedo entender. Estabas tomando alcohol y te desinhibiste y bueno, saliste de esa zona en la que uno como mujer es muy, trata de guardar con mucho recelo. Pero no es tu caso. Tú eres Ujú. cristiana. O sea, ¿qué te llevó ahí? Porque Susan, a pesar de que pudiéramos estar juzgando en nuestra mente, es un pecado. Y de hecho Dios no considera un pecado por encima de otro. Así Pecado es es. pecado. Pudo ser una mentira que le dijeras a tu esposo. Y a lo mejor nosotros no nos sentiríamos tan redarguidos si fuese una mentira, porque consideramos que infidelidad es un pecado mayor. A lo mejor lo que pasó fue que deseaste un mal a alguien. Y eso es un pecado tan grave como el cometer una infidelidad contra tu Ujú, pareja. Lo que ujú. pasa es que nosotros no lo vemos así, pero ante Dios es la misma cosa. De hecho, Jesús fue un experto hablando del tema, porque para él pecado consumado y no consumado era lo mismo. Jesús dijo, si tú ves a una mujer, la desnudas con tus ojos, igual cometiste adulterio. Ah. O sea, para Jesús no había diferencia. Entonces, ¿qué te llevó ahí? Más que pensar tanto, es lo que, a mi parecer, que pensar tanto en que, wow, le fallé como tal. ¿Qué fue lo que te llevó a fallarle? O sea, ¿qué fue lo que pasó en ti como mujer que teniendo un hombre, como tú lo describes, trabajador, cariñoso, y tú siendo cristiana, ¿en qué tú fallaste? ¿Qué fue lo que tú como frontera cruzaste y cuáles fueron las motivaciones para tú cruzar esa frontera que para ti era imposible de cruzar? O para tu esposo, imposible de sospechar hasta el momento, de acuerdo a lo que tú describes, no sabemos. Ujú. Habría que ver la perspectiva del esposo, si realmente él es tan sumiso, prefiere dejar eso así, que a lo mejor no sospecha nada, o sí, porque la mujer como que no da ese lugar a que se puedan ocultar muchas cosas. Porque como te dije, el hombre lo puede hacer de un sopetón, la mujer no, la mujer tiene que pasar por muchos pasos para llegar a detonar en una situación como esta, Susan. El hombre no, el hombre de 1 a 3, pero la mujer de 1 a 20. O sea, tiene Sí. que pasar por un proceso para llegar aquí. Entonces, ¿qué pasó? Yo quiero que quizás analices un poquito más esto, porque como te decía Susan, si esta parte tú no la analizas, te sientes, claro, muy redarguida, es normal, arrepentida, pudiera ser si es arrepentimiento realmente o remordimiento por ver lo bueno que es tu esposo y tú fallaste, porque si no caerías en el mismo error después. O sea, si tú no Ujú. analizas esta parte, tú le comentas a tu esposo lo que pasó bien y puede ser que tú caigas otra vez ahí, porque es algo que posiblemente tú necesitas sanar.
dentro de tu historia familiar, dentro de tu concepto del matrimonio, dentro de tu concepto de la vida cristiana, de la vida de fe. Tendrías que ver ahí y analizar esa parte. Así es. Aquí nos dice José Garcés, jamás debe decírselo, la confianza es más importante que el amor. Si se perdió la confianza, se derrumbó todo. Que se lo confiese a Dios. Y luego nos comenta, el varón adultera por lujuria, la mujer adultera cuando ya no ama. Sigue ahí por costumbre y conveniencia económica. Bueno, ese es el aporte que nos hace José Garcés desde el punto de vista masculino. Y gracias, José, por O eso. sea, el hombre por lujuria, la mujer porque ya no ama. Porque ya no ama. Uy. Es lo que nos comparte. Bueno, nos vamos a ir un brevísimo corte para venir con consejos prácticos, en este caso que hemos titulado Este error me consume el alma. Regresamos ya. Nuestro Así caso del día de es, hoy, a ver. el caso de hoy que está muy interesante. Y recuerden que estamos en el canal de Renuevo 897, en el canal de YouTube. Ahí pueden enviarnos sus comentarios, sus consejos para este caso. Este error me consume el alma. Ustedes entran, buscan Renuevo 897, le dan seguir para que puedan seguir el canal y también tocan la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando hay un video nuevo que sea de su interés. Recuerden también que pueden escribir sus casos a necesitounconsejo@gmail.com o necesitounconsejo@hotmail.com. Como les había dicho en un inicio, vamos también a enfocarnos, así como estuvimos conversando de acuerdo a perspectiva cognitivo-conductual, que es mi especialidad no es mi especialidad, en la especialidad que yo estoy formada, y también la perspectiva cristiana, así lo vamos a hacer en consejos prácticos. Esto es algo que alguien me pidió particularmente, por eso lo estoy haciendo, que es una persona también colega, que le encantaría ver, por lo menos quería tener un ejemplo de cómo manejar en esas dos perspectivas y le dije, bueno, pues vamos en el próximo programa, lo voy a hacer de esa manera, en lugar de hacerlo todo en conjunto, de una forma más separada para que se pueda distinguir. Y vamos viendo cómo se apoyan una con otra. Primer consejo, amiga, es que no te definas por tu error. Yo te veo muy integrada con lo que pasó, con tu persona, con la culpa, tienes mucha confusión. Y es cierto que aquí hubo un pecado, es cierto que aquí hubo un gran error, pero eso no significa que seas una mala persona. Inmediatamente a veces cometemos, de acuerdo a la escala de valores que tengamos, cometemos un error imperdonable para nosotros. Inmediatamente lo que hacemos es sentirnos nosotros malos, sentirnos nosotros inadecuados. Y Jesucristo nos enseñó mucho eso acerca de cómo separar lo que es la persona de lo que es el pecado, la persona de lo que es su conducta, porque no todas las conductas es porque uno quiere hacerlo mal hecho. Y eso tampoco, una conducta no te define en totalidad. Entonces es bueno que ese tipo de pensamientos, cuando tú lo haces, cuando tú generas para ti un pensamiento como he sido mala persona frente a tan buen marido, he cometido, me siento mal por este hecho, o soy una persona que no merece quizás el perdón de mi esposo, es mejor hacer un cambio, digamos, reformular y que el pensamiento puedas hacer ese manejo de, en lugar de decir no tengo perdón, entonces un pensamiento quizás un poco más equilibrado, indicando que estás arrepentida y que sí puedes cambiar, que eso es lo que debe ser. Ahora, dentro de la perspectiva cristiana, en este primer consejo de que no te definas por tu error, que nos dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una de las características del carácter de Dios es que es un Dios justo, aplica justicia, no nos toca a nosotros, aplica la justicia. Y no, lo que me encanta y por lo cual lo considero mi padre, aunque tengo muy buen padre terrenal, pero por encima de todo está Dios mi padre, es que Dios no nos define por nuestra caída, para nada, nos define por nuestra fe y por un corazón arrepentido. Segunda Crónicas 7:14.
si mi pueblo se humillare, o sea, le da una importancia tremenda a ese arrepentimiento que llega a partir de nosotros reconocer que hemos pecado contra Él y contra nosotros mismos, porque verdaderamente se ejerce en nosotros una fuerza tan pronto llegamos a cometer actos, digamos, que traen consecuencias negativas y que van en contra de lo que son principios agradables, buenos, morales, que nos llevan a un buen vivir. Segundo consejo, bueno, afronta la culpa con acción, amiga, no tan solo con remordimiento, porque quedarnos en el remordimiento siempre nos va a dejar instalados en el pasado, instalados tú dirás que si en tu situación y en el pasado más remoto. ¿Por qué? Porque nos vamos trasladando a todo lo que en nuestra vida hicimos mal. Eso es increíble. Cuando hemos cometido un acto que nos avergonzamos de ese acto, inmediatamente la mente arrastra con todo lo que en donde tuvimos debilidad, mal manejo, pecado, acciones incorrectas, como para reforzar el que verdaderamente tienes que verte como mala persona. Y uno tiene que tener mucho cuidado con el uso que uno le da a lo que ha sucedido y transformar, llevar mejor a la acción lo que ha ocurrido, una acción donde te permita, como yo hablaba de la culpa útil, donde te permita hacer una reflexión de lo que pasó, a aprender, a tomar decisiones que te acerquen quizás a vivir más apegada a tus valores, no tan solo por tu esposo. No lo hagas por tu esposo. Hazlo por ser coherente contigo, con lo que tú crees. Porque cuando lo hacemos por el otro y el otro nos falla, como ya pasamos y transitamos por esa debilidad y salimos airosos en un sentido, pues fácilmente volvemos y caemos. Y ahí es que viene mucho la repetición de aquellas cosas que no son buenas ni agradables, pero terminamos repitiéndola porque lo hacemos en función del otro. Y cuando hay un arrepentimiento, el arrepentimiento tiene que ser nuestro. Y el cambio tiene que ser nuestro, apegado a lo que nosotros creemos. Porque si no, entonces, porque el otro te mintió, tú vas a mentir. Exacto. Porque el otro te falló, tú vas a fallar. Entonces no eres auténtico, estás en control, bajo el control que ejerce la conducta de otra persona. Y entendemos, Susan, también que lo que confesamos no valió la pena. Así Porque es. mira, entonces, ¿cómo me falló? Yo que fui tan buena con él porque le confesé mi error y mira de qué forma me paga. Al final, entonces, quien sale perdiendo en este asunto eres tú misma. Porque como tú dices, Susan, lo hiciste por él, no por ti. Exactamente. Y dentro de este segundo consejo de la perspectiva cristiana, el arrepentimiento, digamos que verdadero, no es solo sentir dolor por la situación que tú has vivido y por ver cómo le fallaste a tu esposo, sino tiene que llevarte a volverte a Dios, que es la principal fuente de tu fe y por lo que tú quieres encontrar mayor tranquilidad. Entonces, actuar con rectitud es algo que Dios nos pide, pero es un compromiso de vida. No podemos delegarlo únicamente a pensar de que, bueno, Dios perdóname. No, tiene que haber un transitar guiado hacia el arrepentimiento y hacia la responsabilidad que adquirimos a partir de ese arrepentimiento. Entonces, las fuerzas Dios te la da para cambiar, pero la voluntad la pones tú, amiga. Tercer consejo, tienes que examinar tus motivaciones para confesar o no confesar. Como yo te decía en un inicio, amiga, nosotros no podemos decirte, yo como psicóloga laica tampoco puedo decirte, mira, confiesa o no confieses, porque eso es algo que te corresponde a ti. Yes. Es tu experiencia privada y tú tienes que darle el manejo de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tu persona y de acuerdo al contexto. Dentro de lo que es la perspectiva cognitivo-conductual, hay que evaluar racionalmente qué quieres confesar para sanar la relación. ¿Qué quieres confesar? ¿O simplemente quieres descargar tu culpa? ¿Quieres confesar eso que va a romper probablemente con todo lo que tú tienes? Tienes que considerar las consecuencias de hablar. Y tú, mejor que nadie, conoces a tu esposo.
para un hombre en nuestra cultura es muy difícil aceptar el hecho de que su esposa le ha sido infiel. Y sobre todo, si no ha cometido, bueno, puede ser, porque yo he visto tantos casos, me ha tocado, no tantos, pero me ha tocado en consulta ver casos similares, que a veces los maridos son como tan buenos, tan nobles, que aparentemente terminan perdonando. Aparentemente. Porque ella puede decir, según veo a mi esposo, lo bueno que es una persona orientada hacia el perdón. Me o va a hacia, perdonar. sí. Problemas. Y a veces ellos lo hacen de primera instancia, porque el machismo los dirige a eso. No es verdad que voy a dejar a otro lo que es mío. Pero después con la conducta es que se puede demostrar o no si verdaderamente, y a veces no va en sintonía el que hayan perdonado con la conducta que manifiestan después. Ahora, en este tercer consejo, examinar tus motivaciones o no para confesar dentro de la perspectiva cristiana, pide sabiduría a Dios. Ora y pide sabiduría. Proverbios 3 del 5 a 6 nos invita a confiar no solo en nuestro entendimiento, sino también a buscar la dirección de Dios. Y Él es quien puede quizás ayudarte, orientarte de acuerdo a las circunstancias, si la confesión sería sanadora o destructiva. Porque es lo que le digo, aquí conlleva mucho. El cuarto consejo es que busques apoyo profesional y también espiritual. Dentro de lo que es la perspectiva cognitivo-conductual, bueno, un terapeuta claro que puede ayudarte en este manejo de culpa, como yo te enfoqué en la primera parte, para que aprendas también a fortalecer, digamos, tu autoestima, a trabajar lo que es la regulación, porque es que no podemos estar dependiendo de las emociones, de los momentos para ir actuando en la vida. Eso corresponde mucho a etapas del desarrollo más tempranas como la adolescencia, pero ya en etapa adulta, el pensar en las consecuencias nos va a ayudar mucho. Voy a poder con las consecuencias de este acto que estoy cometiendo. Porque fíjate cómo dices, no había amor, no había nada para cometer ese acto. Fue un impulso. ¿Pero por qué fue ese impulso? Ay, eso simplemente en un espacio psicoterapéutico puedes llegar al origen real de a qué se debió ese impulso. Y buscando apoyo espiritual, acércate a tu mentor espiritual. Las iglesias siempre tienen, y más ahora, las iglesias están apoyando mucho en pastores, incluso estudiando psicología y apoyándose mucho en tener personas que den orientación precisa, acorde a la palabra de Dios, que te pueden acompañar y en este proceso de aprendizaje dentro de lo que es lo espiritual a partir de esta confesión y también en lo que es el proceso de restauración. Pues quinto consejo, amiga, perdónate. Perdónate, pero perdónate con responsabilidad. ¿A qué me refiero? Bueno, la parte inicial, de acuerdo a la perspectiva cognitivo-conductual, es que no es cuestión de simplemente decir yo me perdono. Es que no puedes llegar ni a olvidar, pero tampoco a justificarte, porque eso es lo que te va a enseñar a ti donde tú no quieres transitar otra vez. Es reconocer el error que se ha cometido, es aceptar que eres humana, pero comprometiéndote a actuar de una forma diferente. Porque si tú te permites simplemente bajar este estado de culpa, este estado emocional de culpa útil, bajarlo a su mínima expresión, entonces fácilmente vuelves y caes. Y ya después el remordimiento ya no va a estar. Va a ser una conducta repetitiva que no va a tener ninguna consecuencia. Yo le tengo más miedo a eso. Yo prefiero mucho más el ver que una persona frente a un acto deshonesto que está lastimando a otra persona o se está lastimando a sí mismo, tenga dolor por eso y culpa, a una persona que ya no siente nada y que es indiferente, que no le teme ni a Dios. Porque, señores, eso lo estamos viendo mucho también. Vamos cometiendo actos, pero no pensamos que un día vamos a pasar por la mirada de justicia de Dios. Y entendemos que no importa el daño que vayamos haciendo y que Dios no, a veces yo creo que ni creemos que Dios nos ve. Porque para conductas que vamos viendo y manejando es como creer que Dios no me está viendo. Yo tengo como libertad de hacerle entender a los otros que voy muy bien, pero
pero haciendo lo que me da la gana. Y eso no funciona así. Tarde o temprano, las consecuencias llegan, y no simplemente las consecuencias por un acto específico, sino también las consecuencias emocionales y hasta del propio organismo frente a muchísimos actos deshonestos que vamos llevando. Todo se cobra en la vida, todo. Dentro de la perspectiva cristiana con relación a perdonarte con responsabilidad, si Dios te perdona, amiga, ¿quién eres tú para no hacerlo por ti? Esa culpa que Él cargó en la cruz fue una culpa real, que hay evidencias de lo que Él vivió aquí en la tierra, de lo que Él pasó aquí en la tierra, y no simplemente por los testimonios que tenemos en la palabra de Dios, no, en libros históricos está el hablar de Jesús y lo que hizo aquí en la tierra. Entonces, si para ti eso no tiene valor, pues tú no vas a considerar el perdón. Pero si para ti eso tiene un valor, vas a considerar ese sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, para cargar, para darte una vida distinta, para llevarte al arrepentimiento, porque Él lo dijo: yo no vine aquí a buscar santos ni buenos, sino a los pecadores, a los que estamos arrepentidos de cosas que hacemos que no van acorde, pero que nos dan un resultado de paz, porque eso es lo más hermoso. Esa carga que Él nos quita es para nuestro beneficio, aunque muchas personas no lo quieran ver. Entonces hay que aceptar el perdón de Dios con humildad, con gratitud, y caminar, por supuesto, en obediencia. Sexto consejo, amiga: reconstruye tu relación desde un amor, pero verdadero. ¿Por qué? Porque aunque tú hablas muy bonito de lo que sientes por tu esposo y todo esto, me queda a mí para mí se me presta mucha confusión de base, de fundamento. La conexión emocional con tu esposo puede estar, pero quizás un poco difusa. Porque fíjate cómo, si esto se da, es porque probablemente no pudieron, o tú no podías transmitirle a él, digamos, tus necesidades sexuales, emocionales, de acompañamiento, tal y como eran, o sea, con toda honestidad. Porque es muy difícil que una mujer que se sienta verdaderamente conectada con un vínculo íntimo, conectado con el esposo sexualmente, emocionalmente, de apoyo, de compromiso, de paso quizás a la entrada de otra persona. Cuando dos están bien, un tercero en una relación de pareja no cabe, no entra. Así hemos tenido incluso aquí casos. Una vez yo recuerdo un caso que presentamos donde había un trío amoroso. Eso no funciona. O sea, parejas de dos. Entonces, el que tú pienses en reconstruir tu matrimonio, no necesariamente a través de la confesión, pero sí a través de un cambio real y verdadero, es que tú puedas ser verdaderamente auténtica con tu esposo. Y ojo aquí, porque le quiero hablar a los hombres también. Es muy conocido y hay mucha evidencia en estudios que se han hecho que al nosotras ser más orientadas a comunicar, ya sea de una forma amable o ya sea de una forma fuerte, hasta grotesca para los hombres, comunicar lo que deseamos y queremos, no todos los hombres están en disposición de escuchar y poner atención. ¿Por qué? Bueno, porque lo encuentran como una amenaza a ese machismo, a sentirse ellos que son los matatanes. No se crean matatanes de nada. Escucha a su mujer. Escuche lo que ella tenga que decir, sus necesidades, lo que le gusta, lo que le disgusta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la búsqueda de placer. Vamos a orientarnos un poquito más en lo sexual. La búsqueda de placer del hombre es más física. Entonces el hombre tiene un desahogo más rápido, más pronto, más automático, hasta por así decir. Y no toma en cuenta muchas cosas. Las mujeres no funcionamos así. Y los hombres no siempre están en disposición de escuchar lo que verdaderamente la mujer quiere y necesita. Lo empañan. Ah, no, porque aquí yo lo estoy haciendo bien. Yo lo estoy haciendo bien y ya lo que tienes es que entrar en el mood que yo estoy y así no va. No, escuche para evitar problemas posteriores, porque luego,
Si ustedes creen que lo que están viviendo con la esposa no lo van a vivir con una segunda que venga, se equivocaron, ¿eh? Eso les va a llegar, porque si usted no cambia y modifica lo que le están señalando, que es importante que modifique, ¿usted cree que lo va a hacer con otra? Bueno, a menos que haya aprendido. Ahora, dentro de la perspectiva cristiana, en este consejo de reconstruye tu relación desde el amor verdadero, pues 1 Corintios 13 nos habla mucho de cómo el amor lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y qué nos habla de eso? Que hay que honrar. Lo que nos habla 1 Corintios 13 es que hay que honrar el matrimonio con fidelidad, con entrega, y que eso tenemos que tenerlo como un valor. El hecho de que, yéndonos al punto anterior, el hecho de que mi esposo o mi esposa no atienda las cosas que yo quiero, por ejemplo, en materia sexual, eso no me da libertad para yo ir y ser infiel. No, porque tenemos que vivir los principios a partir de nosotros, no de las circunstancias. Como yo puse el ejemplo anterior, yo no puedo mentir porque me están mintiendo. No, yo no miento porque soy cristiana y tengo respeto y temor de lo que la palabra de Dios me dice. Yo no soy infiel no porque mi marido me atienda, no me atiendo, mi mujer me atienda, no me atienda. Yo soy fiel porque ese es uno de mis principios en lo que yo creo valor de vida. Y porque eso es lo que Dios pide de mí, actuar con total justicia. Y la justicia es que yo haga el bien en el otro como quiero que el otro lo haga conmigo. No responder y actuar en base a cómo sea el otro conmigo, y sobre eso es que yo voy entonces a responderte o a reaccionar. Te recomiendo, amiga, también dentro de este consejo, que te leas el Salmo 51 con detenimiento, que es la verdad que es una oración muy, muy poderosa. Yo entiendo que es así, ha sido importantísimo el que hayamos presentado este caso por ti y también por todos los que puedan estar en una situación donde se vean atrapados en una culpa por algún manejo inadecuado de su conducta. Qué hacer y qué no hacer, sobre todo frente a Dios y frente a uno mismo, que es lo más importante. Leica, tú tienes consejos para nuestra amiga. Yo no sé ni cómo estamos de tiempo. Santísimo. Bueno, brevemente te voy a decir, amada, anoté unas 4 cositas para ti aquí. Lo primero es la búsqueda espiritual. Es importante que en este momento donde uno se siente muy sensible, muy vulnerable, tú aproveches, porque a pesar de todo, Susan, yo creo que las oportunidades llegan vestidas de cualquier manera. Y en este momento tu corazón está vulnerable ante Dios. Como cuando uno tiene una pérdida, uno comete un error. Son momentos donde yo sé que la espiritualidad se acentúa y hay que aprovechar. Entonces, esa búsqueda espiritual, cuando noches que no puedes dormir porque te acuerdas del error que cometiste, aprovecha para leerte un salmo, aprovecha para conectarte más con Dios, aprovecha para ver a Dios como tu Padre y no simplemente como al que tú adoras los domingos. Lo otro que noté aquí en la parte de pedir perdón, que también Susan ya lo habías mencionado de manera muy intensa, pedir perdón, pero no pedir perdón todos los días. ¿Y por qué te lo digo? Porque a veces nos concentramos solamente como en Padre, perdón todos los días. Si te perdonó, ya te perdonó. O sea, vive como perdonado. O sea, tú no vas a ir todos los días, todos los domingos, todas las noches, Señor, perdóname, como si fuese la primera vez. Tienes que creerte perdonada. O sea, Dios te perdonó y es real su perdón y tienes que vivir con ese perdón dentro de ti. Lo otro es que puedas tener un discernimiento de tu confesión. ¿Realmente vas a confesar lo que hiciste a tu esposo? Piensa, lo voy a confesar y ¿qué eso me va a traer? Como te decía Susan, ¿voy a herir a esa persona sin propósito? O cuando lo voy a confesar, realmente voy a sacar algo bueno de esto. O sea, el hecho de tú preguntar esa pregunta tan directa, ¿verdad? Tan cerrada de sí o no, ¿le digo o no le digo? Es algo que solamente queda en ti, porque es que tú tienes que discernir, conociendo tu ambiente, conociendo a tu esposo, conociendo lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de él. Si realmente tú puedes comentar esto. O tú puedes sanar en silencio. Porque perfectamente, sin tener que revelar lo que ha pasado, así como con muchos otros pecados, tú puedes sanar en el silencio de tu corazón y tú puedes restaurar tu relación desde el guardarte algo que no necesariamente se lo tiene, pero eso lo vas a decidir tú.
Es un discernimiento que lo tienes que hacer en base a tu experiencia de vida con esta persona, los años que tengan de matrimonio, a la confianza. Es algo que desde la radio, de manera cerrada, no podemos responder sí o no. Ujú. Y finalmente, ¿qué te ha enseñado esta experiencia? Que creo que es una pregunta clave y yo siempre, en cada consejo, siempre atino a ir a la búsqueda de esta respuesta. ¿Qué me enseñó este error? Obviamente, este error va a cambiar el resto de tu vida y va a depender de ti, si para bien o para mal. O sea, quieres vivir con la culpa todo el tiempo, año tras año, cada vez que recuerdes la fecha o el momento, o cuando tengas el momento de intimidad con tu pareja, o este error va a cambiar el resto de tu vida para bien, para tú mirar cuáles fueron las cosas que te llevaron ahí y cómo yo ahora puedo mejorar como persona, como cristiana, como esposa, como madre, como amiga. Simple porque nosotros no elegimos, Susan, cómo vamos a aprender. Ujú. Dios es quien de alguna manera permite que las situaciones ocurran. No estoy diciendo que Dios te llevó ahí, sino que Dios permitió porque Dios pudo haberlo también impedido. Dios es perfectamente soberano para impedir que ocurran cosas en nuestra vida, pero dentro de su voluntad permisiva, Él permite que eso pase. De alguna manera, Dios te está enseñando de una forma diferente a aprender algo para tu vida. ¿Aprender qué? Aprender valores, aprender el verdadero carácter de una mujer cristiana, aprender el valor que tiene tu marido para ti, aprender el valor de esposa que tú tienes que honrar como obviamente la posición en la que te pusieron. Ujú. Entonces, uno no elige, Susan, cómo uno va a aprender, pero cada vez que hay una situación, uno tiene que reconocer que tiene que aprender. ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendiste a partir de ahora? Así que, amada, yo creo que hay mucho que sacar aquí, buenísimo, y simplemente es uno tratar de mejorar todos los días con Siempre, las cosas que le tocan. siempre y sobre todo aprender. Cuando hay aprendizaje, la verdad que es difícil que se vuelva a cometer el mismo error. Vamos ahora con ustedes, danos tu consejo 809-534-1437 para que ustedes nos llamen o nos escriban aquí en el chat que tenemos en el YouTube, en Renuevo 897. Nos den el consejo, en este caso, este error me consume el alma. Yo diría que de las cosas más bonitas que le puede pasar a un ser humano es siempre entender que puede crecer y sobre todo de la mano de Dios. Vamos a ver qué dice nuestra gente, si hay mensajes allá. Bueno, es un tema muy delicado y creo muy difícil que como hombre él no esté enterado y está esperando una explicación. En la carta ella dice que no está bien y que se siente muy culpable. En algún momento él le preguntará qué le pasa y ella debe estar preparada para asumir cualquier decisión que él como afectado decida tomar. Bueno, así es, gracias por el consejo. Adelante, otro. Buenos días. Dios le bendiga. Amén. Amén. Quiero decirle a la amiga o la hermana que tiene la situación que se perdone a sí misma, que le pida perdón a Dios. Ella va a sentir el perdón del Señor, Amén. porque dice la Biblia que Él nos perdona y jamás se acuerda de nuestro pecado. Que suelte eso que tanto la agobia y que se prometa ella misma, a sí misma, que no va a volver a pasar y que le prometa a Dios que ella no lo va a volver a hacer, que Dios la va a ayudar a seguir hacia adelante, pero que no le comente nada a su esposo, porque por más que ella lo conozca, ella no sabe la reacción que él puede tener al darse cuenta de eso. Y no sabemos cómo él puede reaccionar después de ella comentárselo. Todo se va a derrumbar, todo va a ser peor si ella se lo comenta. Ella lo que tiene que hacer es perdonarse a sí misma y decirle al Señor que la perdone. También, como le digo, decía Leica que le hacía una pregunta a ella que ¿por qué? No tenemos que hacer esa pregunta. Es la vida. Cualquiera tiene un desliz. Recordemos que el Señor dijo que no habemos perfecto, nadie es perfecto. Nosotros nos perfeccionamos a través de Cristo. ¿Qué es la perfección? Que nosotros cometamos un error y luego nos arrepintamos y reconozcamos que lo hicimos mal. Amén. Excelente, Gracias, amiga. amada. Muchas gracias por compartir estos consejos. En este caso, adelante. Tenemos un minutito. Sí, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Oiga, yo tengo ese aquí, ese WhatsApp, y dice programa, renuevo. Ok.
¿Y de qué se trata? ¿De qué se Ay, qué significa bella. ese Te WhatsApp? vamos a responder en breve, no te preocupes, amadísima, ya Ajá, mismo. ajá. Bueno, me dicen por aquí, déjame ver. ¿Dónde puedo escuchar el tema para conectarme? Susan, por favor, en las redes sociales. Ujú, colgado, grabado, instalado en el canal de Renuevo 897 por YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Busca Necesito un consejo y de acuerdo a la fecha y siempre le ponen el título del caso. Aquí tenemos también una amiga que nos escribe por acá. Es una pena que haya caído esta persona en este error, pero una pena porque no haya podido contar con un esposo que la atendiera adecuadamente y eso pasa mucho. Bueno, muchas gracias por tu comentario, porque no hay consejo, pero sí hay comentario. Y también nos dice Edwin Cárdenas, nos dice, yo viví una situación así. Yo me había dado cuenta de la infidelidad de mi esposa. Quise hacerme el tonto y ella un día me lo confesó todo. Debo reconocer, como usted dijo en su programa, debo reconocer que en un principio quise quedarme con ella e hicimos todo lo posible. Pero mi rechazo fue más grande. No podía con eso. Terminamos divorciándonos y hoy me he vuelto a casar y entiendo que tengo una mujer fiel a mi lado. Bueno, gracias Edwin por compartirnos tu caso, este testimonio. Nos vamos ahora con la frase de la semana. Tu error no define tu destino. Lo que elijas hacer con él desde la verdad, la responsabilidad y la gracia es lo que marcará tu camino. Es una frase anónima, pero iba muy bien para este caso en el día de hoy. Dios nos bendiga a todos, nos regale el mejor de los días y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Gracias, Susan.